Alrededor de las 9 de la mañana, el 23 de agosto de 2010, un conductor de autobús turístico descansaba tranquilamente mientras esperaba que regresaran los turistas que estaban recorriendo el Fuerte Santiago, uno de los lugares más famosos para visitar en Filipinas. Mientras los turistas subían al autobús, un hombre vestido con uniforme de policía, armado con un M16 y una pistola, también entró junto con ellos. Pidió un viaje gratis, pero el conductor, Alberto Lubang, se preocupó y educadamente se negó. Pero ya era demasiado tarde. Sin ninguna advertencia, este hombre armado ordenó a los pasajeros que obedecieran todo lo que él dijera y declaró a todos en el autobús como sus rehenes. En este autobús viajaban 20 turistas de Hong Kong, 3 guías turísticos filipinos, el conductor y el propio secuestrador, Ronaldo Mendoza, de 55 años. ¿Por qué hizo Mendoza algo tan inusual? ¿Y por qué eligió tomar como rehenes a las personas dentro del autobús turístico? Eso es lo que vamos a responder. Pero antes de empezar, si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte para que siempre estés al tanto de este tipo de videos. Mendoza era un ex policía que fue despedido del servicio por supuestamente estar involucrado en actividades prohibidas, y por eso perdió todos sus beneficios antes de poder jubilarse, cuando solo le faltaba un año. Mendoza era conocido por ser trabajador y respetado, e incluso una vez fue reconocido como uno de los mejores policías de todo Filipinas. Después de hacer el anuncio, les ordenó a los pasajeros que cerraran todas las cortinas. También le ordenó al conductor que llevara el autobús al Parque Rizal, un lugar histórico muy conocido. Alrededor de las 10 de la mañana, el autobús llegó y se detuvo frente a la Tribuna Quirino, una de las principales atracciones del lugar. Y ahí, Mendoza esposó al conductor para que no pudiera escapar. Mientras la noticia se difundía rápidamente, la policía llegó de inmediato, y el incidente se convirtió enseguida en el centro de una gran cobertura mediática a nivel mundial. Y aquí comenzó la tragedia que ya no se pudo detener. Fueron asignados el coronel Orlando Yerba y la mayor Romea Salvador, antiguos compañeros de Mendoza, para negociar con él. Mendoza dijo que solo tenía una petición, que lo reintegraran al servicio como policía, y si se cumplía eso, dijo que se rendiría voluntariamente, incluso esposado. Meses antes del incidente, Mendoza repetidamente insistía en que no era culpable de las acusaciones en su contra. Ya había apelado muchas veces a la oficina del Defensor del Pueblo, pero todas esas apelaciones fracasaron. Mientras esto sucedía al lado de la Tribuna Quirino, el equipo SWAT de la policía de Manila ya estaba ocupado preparándose para el peor escenario posible: asaltar el autobús y rescatar a los rehenes. Después de esto, llegó la Fuerza de Acción Especial, una unidad de élite de la PNP, siguiendo órdenes directas del presidente. Desplegaron francotiradores en diferentes posiciones alrededor de la tribuna, y al mismo tiempo, el vicealcalde de Manila, Isko Moreno, se apresuró a ir a la oficina del Defensor del Pueblo para ayudar a cumplir la petición de Mendoza. Al mediodía, después de varias negociaciones y de informarle a Mendoza que su caso estaba avanzando, liberó a 6 turistas y 2 filipinos. Esto dio esperanza a todos de que todo saldría bien. Pero debido a la cobertura agresiva de los medios desde diferentes ángulos, aquí fue donde las cosas empezaron a cambiar. Dentro del autobús, Mendoza estaba atento a la televisión. Como el autobús tenía televisión, podía ver en vivo cada movimiento de la policía y los medios. Ahí fue cuando de repente se molestó. Decía que lo mostraban en la televisión como si fuera malo, como si fuera un criminal. Por eso, Mendoza pidió que dejaran entrar a los medios para poder explicar su versión al público. Pero la policía se negó porque decían que era peligroso. Alrededor de la 1:30 de la tarde, después de una larga espera, la paciencia de Mendoza empezaba a agotarse poco a poco. Como no atendían su petición, sacó 2 mensajes sorprendentes por la ventana del autobús: Meja Medianao y 3 p.m. Deadlock. Según él, si no se cumplía lo que quería, iba a eliminar a una persona. Por eso, Mendoza esposó a un guía turístico cerca de la puerta mientras los policías, desesperados, buscaban una solución. Alrededor de las 00 de la tarde, apareció de repente un visitante inesperado. Los policías lo reconocieron de inmediato. Era su propio hermano, el SPO2 Gregorio Mendoza. El mayor Salvador se acercó de inmediato y le preguntó a Gregorio si estaba allí para hablar con su hermano, pero vieron un arma en su funda, así que lo desarmaron de inmediato, justo frente a su hermano que estaba tomando rehenes, y los policías estaban preocupados de que pudiera haber algún problema. Después del caos, la policía le pidió a Gregorio que los ayudara a convencer a Mendoza de extender el plazo. Unos momentos después, desde la oficina del ombudsman, el vicealcalde Isko Moreno llamó a Mendoza para informarle que su caso realmente estaba avanzando, pero ocurrió un hecho inesperado. Alrededor de las 2:00 de la tarde,
Gregorio logró contactar a Mendoza a través de una estación de radio y tuvieron una entrevista en vivo. Después, Gregorio tuvo la oportunidad de ayudar a... Después de que la decisión no fuera a mi favor, porque todo favorecía a los demás, Gregorio tuvo la oportunidad de ayudarlos en la entrevista en vivo. Al mismo tiempo, también llegó la decisión oficial del ombudsman en el lugar. Los negociadores se la entregaron de inmediato junto con su hermano, Gregorio. Desafortunadamente, a Mendoza no le gustó lo que decía la carta del propio ombudsman. Capitán, ¿Podemos leer al aire el contenido de la carta que le envió el ombudsman? Sí, señor, sí, señor. Escuché y confirmé que personalmente lo revisaré en su caso. Gracias por entender mi posición, así como yo entiendo completamente la suya. Esta carta está incompleta. No es esto. Esto no es lo que necesito. Eso no vale nada. No tiene sentido. Esa carta, la que leí, no tiene sentido para mí. Lo que prefiero es que seas directa, que realmente seas de negocios. Eres mejor así. Por eso probablemente están pasando cosas malas aquí dentro del autobús. debido a su intensa ira, los negociadores están tratando de calmarlo con una propuesta. El coronel Yebra dijo que hablaría con sus superiores para emitir una orden de suspender temporalmente la sanción contra Mendoza. Para sorpresa de todos, Mendoza aceptó este trato. Pero el alcalde Alfredo Lim y el comandante en tierra, general Mactibay, no lograron ponerse de acuerdo sobre la suspensión. En cambio, decidieron trasladarse a un restaurante cercano para hablar sobre esto. Mientras tanto, de regreso en la tribuna, los medios de comunicación se estaban volviendo aún más caóticos. Competían por la mejor cobertura en vivo, incluso llegando al punto de revelar información sensible, como la presencia y ubicación de los francotiradores, y como el autobús tenía televisión, Mendoza podía ver todo. Tengo una petición para los policías, especialmente para los francotiradores. Hola, francotiradores, si no hacen lo que quieren, puedo dispararles. Disparen a los hermanos. Al mismo tiempo, en un lugar donde la gente no puede ver, la policía intenta arrestar a Gregorio Mendoza, el hermano del secuestrador, y como siempre, los medios fueron rápidos, enfocaron la cámara en el hermano de Mendoza que estaba en medio de la tensión. ¿Pero por qué? Más temprano, después de la negociación entre Nayebra y Mendoza mientras salían, Mendoza hizo una pregunta escalofriante. ¿Ya le devolvieron el arma a su hermano? Nayebra le respondió que sí, que ya la habían devuelto. Pero cuando Gregorio escuchó eso, dijo que todavía no. Y fue ahí cuando Mendoza se enojó aún más. No, también le quitaron el uniforme. Así que no se le puede culpar porque también se lo quitaron. En las gradas, la policía intentó arrestar a Gregorio por llevar un arma al lugar. Posible conspiración y obstrucción de la negociación. Mientras tanto, dentro del autobús, Mendoza ya había llegado al límite de su enojo. Ay no. ¿Acaso los policías me están haciendo quedar como un criminal aquí? Eso ya no tiene nada que ver. Mira, si no lo arreglan, voy a enseñarles a los que están aquí adentro. Les voy a enseñar esto. Ya voy a enseñarles. Ya voy a enseñarles. Eso ya no tiene nada que ver. Mira, ellos lo están arruinando. Ya está. Ya está. ¡Eres una mentirosa! Ya no dices lo que decías hace rato que era en vivo. ¡En vivo! Ya está, ellos no hacen eso aquí porque todavía no lo han hecho. En el asiento del conductor, Alberto Lubang intentaba escapar de las esposas, y no esperaba que se liberaría. Salió pensando que ya no quedaba nadie en el autobús. Ya está, ellos no hacen eso aquí. Ya está, ellos no hacen eso aquí. Ya está. Ya no de los del autobús. Ya está, ellos no hacen eso aquí todos. Afuera. El SAF ya está completamente listo para entrar al autobús cuando se dé la orden. Pero todos se sorprendieron por la decisión del general Mactibay. En lugar del SAF, ordenó que el equipo SWAT de la policía de Manila entrara.
Incluso el propio SWAT se sorprendió porque no tenían suficiente equipo, y el SAF era más adecuado para la operación. Pero al recibir la orden, el SWAT entró en escena. Intentaron romper las ventanas del autobús como en el ensayo, pero el vidrio resultó ser más grueso y resistente que el que usaron en la práctica. Otro miembro del equipo SWAT intentó romper la puerta, pero era demasiado resistente. Dentro del autobús, Mendoza veía cada movimiento que hacían e intentaba resistirse. Mientras el mundo entero observaba, el SWAT pensó en una nueva estrategia. Intentaron arrancar la puerta usando una patrulla, pero mientras jalaban, la cuerda se rompió. Tras otro fracaso y bajo una presión intensa, el SWAT ya no tenía más ideas, así que aceptaron la sugerencia de los medios. El plan era usar la salida de emergencia del autobús como punto de entrada y lo llevaron a cabo de inmediato. El SWAT entró al autobús y mientras uno de los miembros revisaba el interior, de repente Mendoza atacó. Afortunadamente, casi nadie fue alcanzado. La mayoría de las balas pegaron en la pared del autobús, y solo una bala llegó al casco del miembro del SWAT, lo que le salvó la vida. Después de que todos los planes fallaron, llegó el nuevo comandante operativo, quien dio la orden de entregar la operación a la Fuerza de Acción Especial. Cuando la Fuerza de Acción Especial tomó el control, de inmediato formaron una nueva estrategia: forzar a Mendoza a salir a un lugar abierto para que los francotiradores tengan un objetivo claro. Para lograr esto, lanzaron gas lacrimógeno en la parte trasera del autobús. Mendoza se ahogó y se irritó, por lo que se vio obligado a retroceder y moverse hacia la parte delantera del autobús. Mientras tanto, los francotiradores distribuidos alrededor de las gradas notaron un pequeño movimiento dentro. El objetivo se hacía cada vez más claro a medida que Mendoza se acercaba al frente. Cuando llegó al frente, un francotirador apuntó y atacó, y ahí terminó todo. Ronaldo Mendoza ya no está. Según él, un solo disparo en una parte vital de su cuerpo puso fin a lo que estaba haciendo. En resumen, 9 personas murieron en el incidente, incluyendo a Mendoza. Los rescatistas se sorprendieron cuando descubrieron que había un octavo sobreviviente dentro del autobús, personas que milagrosamente sobrevivieron. Hasta ahora, las preguntas realmente no han desaparecido. ¿Habría sido diferente el resultado si todos los oficiales hubieran escuchado su súplica? ¿Se habrían salvado más personas si él no hubiera intervenido? O tal vez esta tragedia no habría ocurrido si desde el principio hubiera habido alguien dispuesto a escuchar. ¿Y tú, qué opinas de nuestro video de hoy? Haznoslo saber en los comentarios. Y si hay algún video o información que te gustaría conocer, también haznoslo saber en los comentarios. De nuevo, muchas gracias por vernos. Esto es Noel Polo TV, nos vemos en mi próximo video.